Bienvenidos gente del podcast. En esta oportunidad les presento un trabajo que realizó el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Robert Barron, donde la titula Las ideas tienen consecuencias, y es una presentación que desarrolla buscando explicar qué nos está pasando en la cultura actualmente, ¿no? Puede resultarles en principio algo extraño que recurramos a estas fuentes externas a la Argentina, pero hay explicaciones para eso y quisiera comenzar por ellas. En primer lugar, en el campo del pensamiento nacional o del movimiento nacional, hay muchísimas áreas donde no hemos trabajado lo suficiente, ¿no? Quizás nos gusta decir que sí hemos trabajado lo suficiente, pero la realidad es que en muchísimas áreas no lo hemos hecho, ¿no? En todo lo que tiene que ver con transhumanismos, la cuestión de los movimientos LGTB, el financiamiento de esas organizaciones, las metas últimas que persiguen, no hemos hecho un gran trabajo en ese sentido, y por eso tenemos que recurrir a personas que tienen más trayectoria estudiando estos temas, ¿no? Algunas de las temáticas que nosotros tratamos en el podcast principalmente tienen que ver con cosas que son estrictamente argentinas: la cuestión Malvinas, la lucha con los pueblos originarios, los incendios en la Patagonia, son de carácter local, son nuestros. Pero hay otras cuestiones como el transhumanismo, el nuevo orden mundial, el tema de la deuda externa, por ejemplo, que es un tema que diríamos que es muy argentino, pero no lo es tanto, digamos, porque es un tema común a la lucha que llevan muchos pueblos, ¿no? Entonces hay temas que escapan de lo local, y por lo tanto también hay autores fuera de la Argentina. Este es uno de los casos. ¿Cuál es el eje de la presentación del obispo Barron? El eje es responder a la pregunta: ¿qué está pasando con nuestra cultura? Y él aborda esta temática revisando 4 filósofos, 4 autores de calibre, y viendo cómo aquellas ideas, que algunas tienen cerca de 200 años, cómo aquellas ideas llegan a tener un impacto en la sociedad, pero luego de muchos años, ¿no? Y bueno, revisa estos 4 autores, revisa a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche, a Jean-Paul Sartre y a Michel. El primero de los autores que revisa es Karl Marx, y desde allí viene el gran impulso que hay en la sociedad moderna respecto del ateísmo. Aquel ateísmo lo toma esa idea Marx de Feuerbach, quien consideraba que la tarea de la filosofía era criticar a la religión y no fundamentarla. Consideraban que la religión era una alienación, una pérdida de la identidad del hombre. Entonces decían: porque somos tan infelices y tan alienados en nuestra vida, principalmente en nuestro aspecto económico de la vida, porque somos tan oprimidos, entonces nos inventan un mundo de fantasía en el cual vivir, ¿no? Dice, de allí viene la religión, por lo cual la frase siguiente, que es la que tiene más repercusión, es: la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Ese es el planteamiento de Marx. Entonces, en palabras de Marx, la religión es una parte de la superestructura que va a proteger a la infraestructura, que es el sistema económico capitalismo de opresión sobre los oprimidos, sobre los trabajadores, ¿no? En tal sentido, él lo que propone es atacar al sistema capitalista para destruir y exponer esa superestructura, ¿no? O sea, para atacar al sistema capitalista que está en la infraestructura, hay que atacar primero a la superestructura que lo rodea y protege, y allí uno de los elementos que se encuentra presente es la religión. Por lo tanto, hay que atacar a la religión. Considera que la religión y el capitalismo son agentes opresores del oprimido, del trabajador, y por lo tanto rivales en la lucha de clases, ¿no? Esa es la idea que dice Barron, que llega hasta nuestros días de Karl Marx, el ateísmo, la idea de atacar a la religión y considerarla como parte de la superestructura que protege al sistema capitalista. Después, el segundo autor que revisa es Friedrich Nietzsche, que parte de una frase que menciona Nietzsche, que dice: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. En ese contexto, Nietzsche asume y analiza que Dios era la fundamentación de la verdad objetiva. La verdad objetiva es la única verdad,
y de los valores cual se debe regir la conducta del individuo y la conducta del mundo, y es el fin último en realidad, ¿no? Luego del planteamiento de Nietzsche, al morir Dios, ¿no? Nietzsche dice, bueno, Dios es el fundamento de la verdad única y de los valores morales. Entonces el planteamiento de Nietzsche sigue diciendo, Dios ha muerto porque lo hemos matado nosotros. Al decir eso, lo que muere no es la idea de Dios, siendo esa la idea de la verdad y de los valores morales, ¿no? Entonces muere esa idea, la fundamentación de la única verdad y de los valores morales. Surge así el perspectivismo, es decir, mi punto de vista, tu punto de vista, el punto de vista de aquel, sobre la verdad, mi verdad, tu verdad, la verdad de aquel. Y por eso se diluye la verdad, la gran verdad, la única, la objetiva. Sugiere así afirmarse, ¿no? En ese vacío donde ya la verdad y los valores morales dejan de regir el mundo. Dice, bueno, ¿y sobre qué nos vamos a sustentar? Entonces nos vamos a sustentar afirmando nuestra voluntad, y señala que la moral de la religión es una moral de esclavos, una moral de pater para adelante ciertos problemas y esperar, ¿no? Y habla de la primacía de la voluntad por sobre la razón, ¿no? Esa es la idea que trae Nietzsche, o que llega desde Nietzsche hasta la actualidad, ¿no? Esto de diluir principalmente la verdad y hacerlo relativo al punto de vista de cada uno, ¿no? Y va profundizando esta lucha contra la religión y las creencias que ya había iniciado Marx. El siguiente autor que analiza es Jean-Paul Sartre, donde tiene un libro en particular sobre el cual se basa Barron para decir lo que va a exponer aquí, y ese libro se llama El existencialismo es humanismo. ¿Qué es el existencialismo? Es decir, que la existencia precede a la esencia, ¿no? Lo que propone es decir que primero existes vos con tu libertad, o tú con tu libertad, y luego decides qué ser o quién ser, luego decides tu esencia, ¿no? Esta es la profundización de la línea que viene manejando Marx y Nietzsche, y ahora sigue profundizando Sartre. Se sorprende Barron, ¿no? De cómo estas ideas que se generan en París, en los cafés de París, llegan hasta la juventud de hoy en día. Estamos en el año 2021, con frases como no me digas quién yo soy, no me digas qué hacer ni qué creer, ¿no? Esas respuestas que saben dar los jóvenes están fundamentadas, digamos, de alguna manera en Sartre. Entonces el impacto, y eso tiene que ver con el título de la presentación, que es las ideas tienen consecuencias, cómo esas ideas entraron en la cultura de la filosofía y de los escritores de la época, cómo impregnaron, ¿no? las obras de televisión, de cine, de teatro, y cómo finalmente se afianzaron en la cultura, y termina siendo normal que una persona, un joven, diga no me digas quién soy, no me digas qué creer o no me digas qué hacer, y viene en realidad de un primer planteamiento de Jean-Paul Sartre. Sartre es profundamente ateo, más que los otros, según Barron, y razona lo siguiente: si entonces no soy libre, pero como yo sí soy libre, entonces Dios no existe, ¿no? Ese silogismo lo plantea Sartre para plantear la necesidad de que no exista un Dios, ¿no? Y finalmente el cuarto autor que toma Barron es Michel Foucault, donde Michel plantea lo de la arqueología del conocimiento. Se basa en estudiar algunos conceptos como la sexualidad, lo sano, lo enfermo, lo normal, el encarcelamiento, la condena, y lo estudia por capas: lo que se considera hoy, lo que se consideró en 1900, lo que se consideró en 1800, en 1700, en 1500, del mismo concepto, ¿no? Y allí se pregunta, ¿y por qué estas ideas fueron cambiando a lo largo del tiempo, entre el 1500, el 1800, el 2020? ¿Por qué fueron cambiando? Y la respuesta que da Foucault, que toda su obra se basa en esto, es el poder, ¿no? El lenguaje como modo de discurso plantea que el poder acomoda el lenguaje para mantenerse en el poder. Si se fijan, es la misma idea de Carlos Marx, de oprimidos y opresores,
llevada a un contexto específico del lenguaje. Entonces quienes dominan el lenguaje lo que están haciendo es utilizar determinadas palabras que les permiten mantener su posición de poder y mantener a los que están en una posición de oprimido en ese mismo estatus, ¿no? De esa manera el lenguaje es una forma de mantenimiento de la fuerza y de opresión estructural del oprimido. ¿Cuáles son las implicancias que dice Barron que llegan hasta nuestros días en forma más específica de cada uno de estos autores? De Carlos Marx, la lógica antagónica, pensar el mundo entre oprimidos y opresores, y el mandato de destruir la superestructura, en particular la religión, y fomentar la lucha de clases, ¿no? Nietzsche amplía lo de ir contra la religión, lo especifica en rechazar la existencia de Dios y por lo tanto rechazar la existencia de la verdad objetiva y de la primacía de los valores morales, ¿no? Estamos en una época donde los valores morales tienen muy poco peso o son siempre muy discutidos, sobre todo por la gente de menor edad, ¿no? Eso avanza con Sartre y lo que llega a nuestra cultura, o el problema de nuestra cultura que viene desde Sartre, es la cultura de la autoinvención, ¿no? Ese existencialismo donde yo determino quién soy, ¿no? Y no hay una verdad anterior que me diga quién yo soy. Y finalmente la idea de Foucault y el impacto que tiene en el poder, que es la misma visión de Marx, y el uso del lenguaje para mantener ese poder. Barron hace un ejemplo que es muy interesante, ¿no? Porque dice que él estaba recorriendo una universidad y escucha un estudiante alto de unos 30 años que le preguntaba a otros estudiantes si podían llegar a considerarlo mujer, ¿no? Con todas estas cuestiones de las discusiones de los LGTB, transhumanismo, etcétera, ¿no? Y la respuesta de sus compañeros en principio era sí, ¿por qué no? ¿No? Y él dice, bueno, entonces yo determino que voy a ser una mujer, ¿no? Él era un varón de 30 años y dice, bueno, entonces yo les pregunto si a ustedes les parecería mal que dijera que soy una mujer. Y la gente le dice, no. Bueno, entonces elijo ser una mujer, pero una mujer asiática. ¿Y ustedes qué piensan? Y allí eran menos las personas que lo acompañaban en ese razonamiento. Y dice, bueno, entonces voy a definir ser una mujer asiática de 54 años, ¿no? Y allí con eso Barron creo que logra ilustrar el mal de nuestra cultura en los tiempos actuales y anclarlo en aportes de cómo se fue deformando esto hasta la actualidad con estos 4 autores que él menciona, ¿no? Yo creo que bueno, tiene una profundidad mucho más grande de la que podamos brindar en este pequeño programa y realmente sabe mucho Barron, por eso les dejo el enlace aquí para que puedan ir directamente a su canal y profundizar un poco más, pero me llama la atención cómo esa construcción que generan estos autores luego de muchísimo tiempo, en algunos casos 50 años, en otros casos más de 150 años, logran impactar en la sociedad, ¿no? Y eso es un poco como que le devuelve la importancia a hacer, incluso en estos momentos donde la gente no lee mucho, el esfuerzo por hacer aportes académicos que logren, digamos, devolverle a la sociedad la supremacía de los valores morales que creo que tanto nos hace falta y la construcción objetiva de la verdad, ¿no? Bueno, espero que les haya interesado, espero sus comentarios. Bueno, en función de eso ampliaremos o no el material. Muchas gracias.